En la carrera presidencial de Colombia, la cosa va mucho más allá de los candidatos. Lo que de verdad está en juego son las historias que cuentan. Hoy vamos a desgranar esas narrativas centrales que están definiendo la elección, todo basado en un análisis detallado de sus campañas. Venga, vamos a ello. Pues ya está. La primera fase de la campaña ha llegado a su fin, y con ella las narrativas, esas grandes historias que cada candidato va a repetir hasta el final, ya están totalmente perfiladas y listas para la batalla. Para entender bien esta contienda, vamos a fijarnos en 4 pilares estratégicos para cada uno. ¿Cuál es su gran promesa? ¿Qué historia nos cuentan de sí mismos? ¿Dónde está su talón de Aquiles, su punto débil? Y por supuesto, ¿cómo ven a sus rivales? Venga, vamos con el primer asalto. La promesa. O sea, ¿qué futuro nos está intentando vender cada uno? ¿Cuál es su gran visión para el país? Y aquí, de entrada, ya vemos dos polos que no pueden ser más opuestos. Por un lado, nos proponen un acuerdo nacional para seguir adelante con las transformaciones sociales, y por el otro, casi una cruzada para restaurar los valores conservadores y la libertad económica. Dos mundos, vamos. Pero ojo, que lo interesante aquí es que las otras dos campañas no se centran tanto en el qué, sino en el cómo. Una nos habla de un gobierno para acabar con la polarización, la otra de un gobierno para luchar de frente contra la corrupción. Son, en el fondo, dos caminos distintos para atacar un mismo problema, la forma en que se ha hecho política hasta ahora. Pasamos al segundo asalto, la historia, o si lo preferimos, el personaje. ¿Cómo se presenta cada candidato ante el electorado? ¿Qué historia de sí mismo está construyendo para conectar con la gente? La historia que cuenta Cepeda se basa sobre todo en una idea de superioridad moral. Se posiciona como el portavoz de las víctimas, presentándolas como el verdadero motor del cambio, casi como una fuerza revolucionaria para Colombia. De la Espriella, en cambio, nos cuenta la historia del outsider por excelencia, el tipo que viene de fuera, que no le debe nada a nadie, y que tiene el carácter, según él, de salvar a Colombia de los de siempre, de todo el sistema establecido. El relato de Paloma Valencia es el de la inclusión, el del aquí cabemos todos. Quiere ser la presidenta de absolutamente todo el mundo y su gran objetivo es unir, ojo, desde su propia base uribista hasta los petristas, que son sus adversarios directos. Y luego está Fajardo, que se presenta como el David contra los Goliat de la política de toda la vida. Su movimiento, nos dice, no va de izquierdas o derechas, no va de ideología, sino de hacer las cosas de otra manera, de pura gestión y coherencia. Vamos con el tercer asalto, y este es interesante, el punto débil. Porque claro, toda gran historia tiene su talón de Aquiles, ¿no? Pues vamos a ver cuál es el de cada una de estas narrativas. En el caso de Cepeda, su argumento moral es este que vemos en pantalla. Pues bien, la debilidad de este argumento, según el análisis, es que esa defensa de las víctimas puede ser vista como partidista, como si solo se centrase en las víctimas de un lado del conflicto, y no en todas. Y claro, eso le puede restar apoyos fuera de su círculo más cercano. Ahora, la declaración de independencia total de la Espriella. Y aquí está la gran contradicción. El autoproclamado candidato antisistema, el de los nunca, resulta que buscó el apoyo de un partido tradicional y sus principales aliados vienen precisamente de esas familias políticas de los de siempre. Es una tensión bastante evidente. Y esta es la promesa de unidad que hace Paloma Valencia. El problema de este discurso de unidad es que choca frontalmente con la dureza de sus ataques a los rivales. Entonces, la pregunta es, ¿en esa carpa donde caben todos, caben de verdad todos o solo los que ya están dentro del sistema? Fajardo, por su parte, insiste en esta idea. La forma en que hace campaña es un reflejo directo de cómo gobernará. El punto flaco aquí es que mientras él habla de tender puentes, otras alianzas parecen estar construyéndolos de forma más concreta. Y además, su propia coalición da la sensación de ser un círculo bastante cerrado, de gente que ya piensa igual. Cuesta ver ahí la apertura que predica. Y llegamos al último asalto. El cuarto, los rivales. Porque la forma en que cada candidato ataca a los demás lo dice casi todo sobre su propia estrategia y sobre las líneas de fractura de esta elección. Fijaos bien en esta tabla porque es un resumen perfecto de toda la contienda. Ningún ataque es casual. Todos, absolutamente todos, están pensados para reforzar su propia historia y al mismo tiempo pintar al rival como el malo de la película. Al final, cada acusación dice más de quien la lanza que de quien la recibe. Así que, en resumen, lo que tenemos sobre la mesa no son solo 4 candidatos. Son 4 relatos, 4 narrativas completamente distintas que están chocando entre sí por definir qué es y qué debe ser Colombia. Y esta es la madre del cordero. Lo que revela este análisis es que esta elección no va solo de programas y propuestas, va de historias.
Cada narrativa ofrece una explicación distinta a los problemas del país y, claro, un protagonista distinto para solucionarlos. Al final, se vota por la historia que a uno más le convenza. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. Más allá de los datos, de las promesas concretas, ¿cuál de todas estas historias será la que, finalmente, escriba el futuro de Colombia?